Superficial y profundo. En límites superficiales vamos a tener dos otra vez. Límite superficial superior. Límite superficial inferior. ¿Cuál va a ser el límite superficial superior? ¿Cuál va a ser? ¿No les escucho? Borde inferior de la mandíbula, después, acá. ¿Cómo se llama esta saliente acá? Del hueso temporal. Mastoides, después. Atrás, ¿quién le sigue? Después. Atrás. Está en el hueso occipital una línea. ¿Cómo se llama? Línea nucal superior. ¿Ok? Y la protuberancia de acá atrás, ¿cómo se llama? Esta. ¿Cómo se llama? Occipital, protuberancia occipital. Protuberancia occipital externa. ¿Ok? Protuberancia occipital externa. Entonces el límite superficial del cuello en su parte superior va a ir borde inferior de la mandíbula, acá atrás, apófisis mastoides, línea nucal superior y ¿cómo se llama este? Protuberancia occipital externa. Ahora, el límite superficial inferior, acá, manubrio del esternón, después, clavícula, después, acá manubrio, clavícula, por detrás, ¿qué hay? La escápula. ¿Qué parte de la escápula? Acromion, es esta parte, ¿ok? Después, la parte de atrás. ¿Qué parte de la vértebra? Apófisis espinosa. ¿De qué vértebra? Vértebra cervical número 7. Eso es un límite superficial. Si hay un superficial significa que va a haber un profundo. El límite profundo también va a tener un límite superior, límite profundo superior y límite profundo inferior. El límite profundo superior va a estar dado por ¿quién? Por dentro del cuello. ¿Dónde termina? ¿Dónde? Acá. Es la... ¿Qué es esto? ¿Base de quién? Base del cráneo. Ahí vamos a encontrar dos apófisis que van a delimitar el límite superior profundo del cuello. Apófisis. Esta es la apófisis estiloide, tiene forma de estilete, ¿sí? ¿Y esta? Apófisis pterigoides. Entonces, apófisis pterigoides. Empiecen ya a repasar el cráneo porque después ya ven el cráneo. Apófisis estiloides. Y atrás dijimos apófisis. ¿Y atrás quién va a ser? Protuberancia occipital
externa. Y ahí delimitamos el límite profundo superior del cuello. Ahora, el inferior, ¿cuál va a ser? Una estructura que ustedes ya conocen, que dimos en tórax. ¿Cuál era el límite superior del tórax? El conjunto. Orificio. ¿Cómo era? Orificio. Orificio torácico superior. ¿Cuáles son los límites del orificio torácico superior? ¿Enfrente? Manubrio. Después a los lados. No les escucho. ¿Qué hay a los lados? ¿Qué parte de la primera costilla? ¿Qué borde? ¿Cuáles son los bordes de la primera costilla? ¿Cómo está la primera costilla? Deitada. Acostada. Entonces, ¿cuáles van a ser sus bordes? Medial y lateral. ¿Cuál va a ser el borde que va a formar el orificio torácico superior? Medial. Borde medial de la primera costilla. ¿Y atrás? Vértebra torácica número 1. Estos son los límites del cuello, ¿está bien? Ahora vamos a hablar. Cuando vamos a empezar a hablar de una nueva estructura del cuerpo, tenemos que saber cuáles son esas estructuras que vamos a ir conociendo a medida que vamos desarrollando esa región. ¿Puedo borrar este? ¿Cuáles son las estructuras que vamos a ver en el cuello? Conjunto, no nombres. Primero, Músculos. huesos. Después, músculos. Después, aponeurosis. Aponeurosis. Después, vasos. Después, Órganos. antes de órganos, Nervios. nervios y Órganos. órganos. Todas estas estructuras vamos a ver en cuello. Ahora vamos a desarrollar cuello 1 y cuello 2 porque estamos atrasados, ¿está bien? Entonces vamos a desarrollar hueso, músculo, aponeurosis y vasos. Y la próxima clase vamos a desarrollar nervios y órganos, ¿ok? Hueso. Le va a dar la compañera la parte de huesos, ¿está bien? Por favor, presten atención y participen. Vamos a empezar con las vértebras cervicales. O en português, não entendo. ¿Cómo te para acá? ¿Cómo te para acá? Então eu vou falar em português que eu acho que fica mais tranquilo para todo mundo entender. A gente vai ter a divisão de vértebras e vértebras típicas e atípicas como em todas as outras partes do corpo. Então a gente vai ter 1 e 2, que são as primeiras, e as últimas duas também vão ser atípicas. Essas vão ser as vértebras que vocês vão ter que prestar atenção, porque tem características específicas nelas que vão ser chamativas para que vocês consigam fazer a identificação. Então, na cervical 1, a gente vai ter o Atlas. Tem representação do Atlas? Acho que não. Ahí está. Ahí te puse encima del trapo. Essa vai ser a nossa primeira cervical. Acho que só. Deve ter passado. Vocês vão passando no de vocês? Então, para começar, a gente tem o nosso Atlas. Então, em cima dele vai estar... Em cima dele a gente vai ter a união com o crânio, abaixo dele continua se unindo com as outras cervicais. E o que vai ser mais importante no Atlas? Ele vai estar composto por um arco anterior, um arco posterior, e dos lados ele vai ter massas laterais que vão unir esses arcos.
O arco posterior, ele é o mais largo, ele é o maior desses arcos. E ambos esses arcos a gente vai ter um tubérculo. Vai ter um tubérculo posterior, um tubérculo anterior. E além de tudo isso, o forame vertebral aí, ele vai ser bem mais amplo, porque nessa região, por baixo, a gente vai ter a entrada da apófise odontoide, da segunda vértebra cervical, que vai encaixar bem aí na parte posterior do nosso arco anterior, onde vai ter a nossa fossita odontoide. Então ele vai se encostar aí dessa forma, e aqui por trás vai ter o ligamento transverso, que a gente vai falar mais uma vez quando a gente entrar em axis. Daí, além disso, na nossa primeira vértebra também a gente vai ter um sulco. Então a gente vai ter o sulco da artéria vertebral, porque a esse nível a nossa vertebral ela vai passar por dentro novamente. Então a nossa artéria vertebral ela vai entrar, vai se unir com a oposta, com os dois lados, e vão subir já como artéria basilar. Então elas vão se juntar e vão subir para irrigar a região já dentro da cabeça. E aí, além disso, a gente vai ter a saída do nosso primeiro nervo cervical. Então vai ter a entrada da nossa vertebral, a saída do nosso primeiro nervo cervical. Partindo para a nossa segunda vértebra, que vai ser justamente nessa questão dos caracteres particulares, a gente tem o axis, que ele também pode ser chamado de epistrófe, mas já não é um nome tão utilizado. Então, no nosso axis, como já foi mencionado, ele tem aqui a estrutura que vocês devem lembrar da segunda, vai ser somente a nossa apófise odontoide. E aí, junto com o atlas, que está circulando aqui com vocês, né? Tá o atlas. Ele vai fazer isso aqui com o atlas. E aqui por trás do nosso dente, ele vai estar se articulando com o nosso ligamento transverso. E isso vai dividir em uma região anterior e uma região posterior. Na região anterior, o conteúdo vai ser o nosso dente. E na região posterior, o conteúdo vai ser a nossa transição bulbo-medular, além das meninges que vão estar aí envolvendo essa estrutura. Então, da segunda vértebra, o mais importante que vocês têm que lembrar é a nossa apófise odontoide. Daí, nossa sexta vértebra, bem importante que vocês têm que saber também, vai ter o tubérculo anterior mais desenvolvido, então ele vai ser bem maior, porque a esse nível, contra essa vértebra, a gente vai conseguir sentir a nossa artéria carótida comum, e por isso ele vai ser chamado tubérculo carotídeo, ou tubérculo de Chassaignac. E na sétima vértebra, que é a nossa vértebra já de transição, com as vértebras torácicas que vão vir abaixo, a gente tem algumas características que são de transição. Então, ela vai ser uma vértebra proeminente, a apófise espinosa dela já vai ser tuberculada, já vai ser bem maior, e já começam a aparecer essas características que, em tese, seriam da torácica. Inclusive, o nosso forame transverso, que a gente só vai ter nas nossas vértebras cervicais, que são esses que estão ao lado, delimitados aqui pela região da nossa apófise transversa, ele é inconstante nessa sétima vértebra cervical. E na sétima vértebra cervical a gente já não tem passagem da artéria vertebral. Isso é muito comum ser cobrado em prova, porque ela vai entrar no nível de C6, vai subir até a primeira, onde ela vai fazer o encontro com a oposta e formar a basilar. Então, questão de prova, o que passa pelo nosso forame transverso no nível de sétima vértebra cervical? Somente o nervo e a veia, mas a artéria vertebral não passa. E aí, qual que era a veia? Veia vertebral, do mesmo nome que a artéria, e nervo também a gente vai chamar plexo nervoso vertebral, ou plexo nervoso de François-Franck. E de vértebra, o principal é isso. E aí, quanto ao nosso osso hioides, que esse sim eu acho que a gente não tem representação. ¿Los típicos? ¿No mencionaste? Sim. ¿La verdura típica? E as típicas, a gente falou das atípicas, então as que têm características que vocês têm que lembrar. 1 e 2, 6 e 7. Então, terceira, quarta e quinta são vértebras típicas. Então, elas têm tudo aquilo que uma vértebra comum teria. Então, tu vai procurar um exemplo delas.
princípio, a gente vai ter de novo, no corpo vertebral, a gente vai ter apófises que são chamadas ossiformes, que elas vão estar na parte superior do nosso corpo. E na parte inferior do corpo, a gente vai ter uma escotadura que vai ser para apófises ossiformes da vértebra de baixo. E em todas elas a gente vai ter esse forame, com exceção da última dele constante, que vai ser o forame transverso. Solo hay la serie. Sí. Vai ver onde se fala. E para além disso, a gente vai ter que normalmente a nossa apófise espinosa ela vai ser muito tuberculada, isso é uma característica importante das cervicais. As de transição, elas podem aparecer com esse tubérculo já encontrando outro, como por exemplo a sétima, ou já bem prolongado. Então, o que a gente tem de diferente com relação às vértebras cervicais? A gente vai ter o forame transverso, a gente vai ter as apófises funciformes e a nossa espinosa vai ser bituberculada. Quanto à nossa apófise transversa, o nosso livro vai falar que está sendo composto por duas raízes. Então, a gente tem o encontro desses dois, vai terminar também em dois tubérculos, um anterior e um posterior. E praticamente o que tem de vértebras típicas é isso. Daí, ossioides. Ossioides não tem muito o que falar. Y es solo tus partes más. ¿Y que dónde está ubicado? ¿Qué tipo de hueso? Então, o ossioides, uma das características mais importantes dele é que ele é um osso que não articula com nenhum outro. Então, ele vai estar na nossa região superior, aqui da região do pescoço. Vai estar, por exemplo, por trás da nossa mandíbula, vai estar situado por trás e abaixo, a nível da vértebra cervical de número 3. Vai ter uma cara anterior e uma cara posterior. A posterior é côncava e a anterior tem duas crestas que vão estar separando aí 4 depressões. E o que é importante nessas crestas? A gente tem uma cresta média e uma cresta transversal. No encontro dessas duas crestas, a gente vai ter um tubérculo, vai ser o tubérculo ióide, onde a gente vai ter a inserção do nosso tabique lingual. Além do ossioides, também serve para a inserção dos músculos que vocês vão ver com os meninos agora na segunda parte da aula. E praticamente dioides e as partes do nosso ossioides, que é o mais importante. Essas caras que a gente comentou estão no corpo do nosso ossioides, mas ele também vai ter astas que são maiores, que são aquelas que vêm em cima, e sobem, então elas estão dirigidas atrás, lateralmente e para cima, e as astas menores, praticamente da mesma forma, que vão estar ali no encontro entre as astas maiores e o corpo, vão estar dirigidas também para trás e para cima, mas não lateralmente. E praticamente é isso que a gente tem no nosso ossioides. Ok. Músculo, ¿está bien? Músculos de la región cervical es bastante extenso, chicos. Entonces tienen que tomarse su tiempo de leer, porque son muchos músculos. Y si ustedes no hacen un esquema y no repasan, no se van a acordar nunca de las inserciones. Es fácil si es que esquematizan, pero si no esquematizan no van a acordarse y no van a saber. Entonces, los músculos cervicales. ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo van a estar divididos? Supra y Antes de eso, división más grande. Os construtores e os isoladores. Más grande que eso. por regiones superficiales. Por regiones, primero. Superficial. Región. Anterior. Muy bien. Empezamos siempre por la subdivisión más grande. La región Anterior, lateral y posterior. anterior, lateral y posterior. La posterior también puede ser llamada como nucal. Esta región posterior nosotros no vamos a mencionar, esta vez no vamos a estudiar acá.
vamos a enfocarnos solamente en la región anterior y en la región lateral. Ahora, en la región anterior, ¿qué vamos a ver? ¿En cuántos grupos se va a dividir? En 3. ¿Cuáles van a ser esos grupos? Supra, hioideos, infra, hioideos y prevertebrales. Los de la región lateral, ¿cómo se van a dividir? Superficiales y profundos. Superficiales y profundos. Pero eso puede ser el terno cleidomastoidea y otro nombre también tiene. Sí, vamos a ir citando. Ahora, región anterior. Dijimos que se divide en 3. Los suprahioideos, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser? Digástrico. Digástrico, estilo, hioideo, milo, hioideo y genio hioideo. Después tenemos los infrahioideos. ¿Cuáles van a ser? Externo. Estos se dividen primero en superficiales y profundos. Superficiales y profundos. Los superficiales, ¿cuáles van a ser? Los hioideos, que son 2. Homohioideo y Externo hioideo y homohioideo. Después, los profundos van a ser 2 también. externo tiroideo y Externo hioideo y tiroideo. Los prevertebrales, ¿cuántos van a ser? 3. ¿Cuáles son? Recto anterior de la cabeza. Después, largo primero de la cabeza. Y después, largo del cuello. Pasamos a la región lateral. Los superficiales de la región lateral, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles? Acá están los músculos más famosos, no pueden no saber. Si el cuerpo humano era Hollywood, el externo cleidomastoideo seguro que iba a tener su estrella en el Paseo de la Fama, ¿verdad? Porque es el músculo más famoso. Después los profundos. El caleno, que va a tener 3 partes, o sea, 3 músculos. Anterior, medio y posterior. Después, ¿qué otro músculo vemos en la región profunda lateral? Inter, transversos. Y ahí había un recto anterior y acá va a haber un recto lateral, porque está en la región lateral de la cabeza. Y eso es el esquema de los músculos que tienen que saber. Ahora, hoy vamos a hablar solamente de la región anterior, ¿está bien? Y en la morgue vamos a ver la región posterior. ¿Me sacaron foto? Sí, esa Ahora, la compañera les va a hablar sobre los suprahioideos.
Bom, tem paraguaios aqui? Sim. Vou tentar hablar em espanhol. Voy a hablar sobre los músculos superiores, sus inserciones y inervaciones. ¿Sí? Primeramente, los de gasto. O que sabem sobre o músculo de gasto? Algo inserção. Algo que ele tem de diferente. Sin censura. Sin inserción. Sin censura no estoy hablando. Que parte nessas armações? É de gasto. Por que se chama de gasto? Todo músculo que se fala que é de gasto é porque tem dois ventres. Ou seja, ele vai ter um ventre Exterior e interior. posterior e um ventre ventre posterior, como o colega disse, ele se inserta na incisura. No estoy. En el hueso temporal. E En el hueso. no osso temporal. E- Mas onde está essa incisura mastoide? Uma apófise. Estoy. Como vocês podem ver aqui, aqui é a apófise mastoide e aqui é a incisura mastoide, onde vai se insertar o ventre posterior do digastro. E o ventre anterior, Cosa de la. sim, ¿Qué parte de la mandíbula? que osso? Na mandíbula, você não dizia a parte que é isso. É aqui. Esse aqui não está bem desenhado, mas seria nessa região. Mas tá. Então onde seria? Na mandíbula. Cosa de la. Se tem dois ventres, vai ter duas inervações. Pode apagar? ¿Qué está pagando? Aqui. Que nervo vai inervar o ventre posterior? Sabe? Qual? Facial. Sétimo nervo. Ventre anterior? Ilioideal. Ileoideal. Agora, Distribuído. esse já está no próprio nome onde ele vai se insertar. Estilo. Apófise estiloides do osso temporal. Especificamente, aqui.
anterior do corpo, do osso e ossos. A inervação dele é Isso, é facial. pelo facial também, né? Pelo facial também. Sabe onde eu tô olhando? Hã? Sabe? Milo e Oide. De onde vai se insertar? Milo e Oide. Linha miloideia. Que vai ser aqui, nessa região. Todos conseguem ver? Essa aqui tá bem feinha, não tem muitas marcações, mas vai aparecer aqui. E no ióides? É na cara do osso também, mas ela, já que o outro também tá na cara, ele vai na parte posterior ou na parte anterior? Anterior? Tá vendo? Os infra, os que vão no osteoides, geralmente é o cara posterior. E o supra, cara anterior. Então, aqui também, cara. Do corpo, do osso. Inserção e inervação não tem muito o que falar, é mais leitura e repetição. Repetição. Tô repetindo pra lembrar. E o genióide. Gene. Apófises, genes. Inferiores. Também. Meu Deus. E aqui. Depois a gente fala da inervação. E no ióides. Tá. Sobre. O outro não dele não. Aqui. É no Rafa, né? O milioide vai estar lá. Onde ela né? Espera, qual que é a tua pergunta? Não, onde vai se insertar no ocioides? Corpo ou osso? E aqui. O milioide vai ter inervação por qual nervo? Nervo miloideia. O próprio nervo. E o genioide? Ou osso. Então, a nova literatura diz que é por uma rama de C1. Não é mais o hipoglosso. Outro, então. Ano passado a gente aprendeu que era hipoglosso. Mas a nova literatura diz que é rama. Apófises, gene. Aqui também não mostra, mas vai ser essas coisas que estão pintadinhas aqui de preto. Sim? E aqui que vai se insertar. Sim?
E dos supras, é isso. Alguma dúvida? Oi? Primeiro a gente tem a mnemotécnica, né, que é muito boa assim para a gente poder memorizar bem quais são os músculos, para depois eu falar em relação às inserções. Na teoria que eu estava dando uma olhada, o doutor ele quer que seja bem superficial em relação aos pontos de inserção, né? Então a gente vai, primeiro eu vou colocar a mnemotécnica para vocês e depois eu vou tentar assimilar os nomes para vocês entenderem aonde eles se insertam, tá? Então a mnemotécnica é isso. Ah, lembrei. Lembrei. Então, você já viram na teoria, né? Então, este eu me refiro a qual músculo? Externo e oideu, né? O primeiro músculo, então, externo e oideu. Para eu pegar em relação às inserções dele, eu posso até separar o próprio nome dele. Externo e oideu. Externo, ele tem que ter uma inserção no esternão. E oideu, tem que ter uma inserção no ocioides, certo? Primeira parte, ele vai ter uma inserção na cara posterior do manubrio esternal. E um fator que é muito importante é assim, ó, o nosso próximo músculo ele vai ser o homoioideu. E o externoioideu e o homoioideu eles são os dois músculos que eles são superficiais em relação a esses outros infra. Então, um vai ser superficial e medial, o outro vai ser superficial e lateral. Como que eu diferencio isso? Pelas próprias direções. O meu homoioideu, ele vai ser um músculo que ele vai ter dois ventres. E um dos ventres dele, ele vai vir aqui para baixo, ele vai vir aqui para a escápula. Então, obviamente, por trajeto, se ele vem daqui para fora, ele tem que ser um músculo que tem que ser mais lateral, em relação ao externoioideu, que tem que ser mais medial que ele, tá bom? Isso é importante. Então, eu coloquei cara posterior do manubrio esternal, tem inserção no primeiro cartílago costal. Aí não precisa especificar, tá? Isso aqui vocês não precisam ser tão específicos em relação a isso, mas tem inserção na cara posterior do ligamento externo clavicular. Você consegue escrever maior os próximos? Aí eu vou colocar só assim, ó. Ioides. Mas seria mais especificamente no bordo inferior do ocioides, se eu tivesse que especificar onde, tá? Então a gente colocou aqui, cara posterior manubrio esternal, primeiro cartílago costal, cara posterior ligamento externo clavicular e ocioides. Ponto de referência para lembrar, ele é o meu externoioideu, então ele tem que ter uma inserção no meu esternão, por isso aqui está o manubrio esternal, e tem que ter uma inserção no meu ocioides. Próximo músculo. Homoioideu. Ioideu. Meu homoioideu, já falei pra vocês, ele é um músculo que ele é considerado digástrico, né? Porque ele tem dois ventres. O doutor já explicou como que diferencia isso pra vocês, né? Então ele vai ter dois ventres e um tendão intermédio. O seu ventre superior, ele vai ter inserção no ioides. Por isso o nome, homoioideu. Já o seu ventre inferior, lembra que eu falei que ele é superficial e lateral? Então se ele tem uma inserção para cima no meu ocioides, a inserção do ventre inferior dele, lateral, ela vai ser no homo de omoplato, tá? Na escápula. Especificamente aonde? Borda superior. Onde? Isso, bordo superior, perfeito. Então aqui, bordo superior
Inocioides aonde? Onde no ocioides ele vai se insertar? Pode ser no corpo ou no escondioides. Não, pode ser no corpo inferior também, a gente coloca. Porque aqui o único que eu vou colocar especificamente corpo, eu vou colocar corpo e asta maior, só o tiroideu. Tá? Externo tiroideu. Agora. Onde que eu vou ter que ter inserção para ele tanto? Se for assimilar pelo nome, você sabe me dizer? Externon, onde mais? Linha oblíqua do cartílago. Isso, linha oblíqua do cartílago tiroides. Especificamente, tipo, na cara anterolateral do cartílago tiroides, a gente tem essa formação, a linha oblíqua, que ela presta inserção para alguns músculos. Dois desses, são três que se insertam na linha oblíqua, mas dois deles são músculos da região ínfera, que é o externo tiroideu e o tiroideu. Então, vou colocar aqui. Linha oblíqua cartílago tiroides. Externo, cara posterior do manubrio external. Cartílago tiroides, cara posterior, primeiro cartílago costal. Se a letra estiver muito horrorosa, você me fala. Por favor. Tá pequena, só. Tá muito pequenininho? Agora tiro e aí deu. Onde que vocês supõem que ele tem que se insertar? Onde? Especificamente onde? No cartílago tiroide? Isso, minha oblíqua também. Oblíqua. Cartílago tiroides. Aí tiro e oideu. Aí é aqui que eu entro o que eu falei pra vocês. Ele é o único que vai ter inserção então no corpo e na asta maior do ocioides. Certo? Corpo e asta maior. Aqui, ó, os infras são muito fáceis em relação à inervação, tá? Sabe me dizer como é que está inervado? Só o último está inervado pelo hipoglose, né? Acho que Qual? Só um, era o último. Só o último, que é o tiroideu, no caso, que a gente não fala mais que é inervado pelo hipoglose, né? A gente está falando agora que é diretamente por C1, certo? E o resto dos músculos infraoideus estão inervados por quem? Por quem? Não, o único que é inervado, que era inervado pelo hipoglose, agora a gente chama de C1, é tiroideu. O resto é pela asa cervical, certo? Sim. Tá. Tá pegando isso aqui? Vou colocar um IN aqui de inervação, né?
Ineoideu. Inervando. Torsião. Certo, então qual que é o macete que vocês vão ter que tomar para poder, primeiro de tudo, citar quais são os músculos? A gente vai ter a nossa mnemotécnica para começar tudo, né? Só para a gente fazer um repasso bem rápido. Esse ombro está tirado. Externo e ioideu, meu primeiro músculo. Como que eu faço a assimilação em relação a eles? A partir do momento que eu coloquei minha mnemotécnica, eu já separo que eu tenho meus dois primeiros como os dois músculos mais superficiais e eles se diferenciam da seguinte forma. O meu externo ioideu sendo o músculo mais superficial e mais medial e o meu homoioideu sendo mais superficial e mais lateral. Como que eu identifico isso tanto na morgue quanto para lembrar? Porque o meu homoioideu ele é um músculo que ele é digástrico e até pela própria direção, quando se dividem os ventres, eu pego o percurso que ele segue. Se ele segue mais para fora, ele vai ser músculo mais lateral. Para onde ele vai seguir? Homo de omoplato. Vai vir para minha escápula. Ioideu de ióides. Vai subir para cá. Ventre superior, ióides, ventre inferior, escápula. Certo? Da mesma forma, externo e ioideu. Esternon, ióides. Separação tranquila, certo? Quando eu falo de externo tiroideu, externo, esternon, tiroideu, cartílago tiroides. Sempre importante lembrar que é linha oblíqua ou cara anterolateral. Por quê? Porque nessa linha oblíqua vai prestar inserção para importantes músculos, dos quais 2 são da minha região infraioidea, certo? Quais são esses músculos que têm essa inserção em comum na linha oblíqua? Os meus 2 tiroioideu. O meu externo tiroideu, o meu tiroioideu. Qual que é a diferença de um para outro? Aqui eu vou ter inserção no meu esternon, aqui eu não vou ter. Então aqui, além da minha linha oblíqua, eu vou ter a minha outra inserção, que é pelo próprio nome, no ocioides. Por que que ele é diferente dos outros? Porque ele é o único que presta inserção no corpo e na asta maior do ocioides. Os outros não. Certo? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não. Tranquilo? Tá ótimo. Boa? Show. Isso aqui. Reto anterior de uma cara. ¿Cuál? Reto anterior de uma cara. Recto anterior. ¿De quién? Não, não. ¿Cómo también se le conoce a este músculo? Recto anterior menor de la cabeza. El otro, largo de la cabeza. ¿Cómo también se le conoce a este músculo? Recto anterior mayor de la cabeza. Así le van a encontrar en el ataque, ¿ok? La taller le dice recto anterior menor de la cabeza y recto anterior mayor de la cabeza. Y por último, Largo. largo del cuello. ¿Qué tenemos que saber de ellos? Inserción, inervación. Inervação. El recto anterior de la cabeza, ¿dónde se va a insertar? Está arriba. Va a empezar en apófisis transversa y masa lateral. ¿De quién? Del atlas. ¿Y va a ir arriba hasta dónde? Va a tener 2 porciones arriba. En la porción basilar del occipital y porción petrosa del temporal. ¿Inervado por quién? Todos son ignorados por el plexo cervical.
También hay literaturas que marcan C1. Largo de la cabeza o recto anterior mayor de la cabeza, ¿dónde se va a insertar? También puedo decir transverso, ¿no? Tubérculo anterior de quién? La posición. ¿De cuáles vértebras? De 4. ¿Y va a ir hasta dónde? Porción basilar. ¿La porción basilar de qué hueso es? Occipital. Largo de inervación de este. Plexo cervical profundo. El largo del cuello es el músculo más importante de esta región, ¿sí? Va a tener 3 porciones. Una porción oblicua, descendente, una porción oblicua, ascendente y una porción longitudinal. La porción oblicua descendente. ¿Qué significa descendente? Está bajando. Entonces, ¿dónde inicia? Más arriba. ¿Dónde va a iniciar? Arriba, arriba. ¿Qué es lo más arriba que van a tener en el cuello? Apófisis transversa del atlas. ¿Y va a ir hasta dónde? Tiene que descender. ¿Hasta dónde va a ir? Tubérculo anterior de apófisis transversa. ¿De qué vértebras? De C3 a C6. La ascendente empieza abajo y sube. ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde? Más abajo. T1 a T3. ¿Y va a ir hasta dónde? Arriba. Tubérculo anterior de la apófisis transversa. Acá eran 4, acá va a ser solamente en 3. Vértebra cervical número 4 a la vértebra cervical número 6. Y por último, la longitudinal va a insertarse en los cuerpos vertebrales, desde el atlas hasta abajo, tiene que ir hasta T3. ¿Por qué le puse para ¿cómo se llama esto? Asterisco al atlas. El atlas tenía cuerpo. Entonces, ¿en qué parte del atlas se va a insertar? ¿Arco? Arco. ¿Qué arco? Anterior. Anterior. Su inervación es por medio del plexo cervical profundo. Otras literaturas dicen C1 a C4. Cuando decimos C1 a C4 nos referimos a los nervios cervicales, ¿está bien? Entonces el recto anterior de la cabeza o recto anterior menor de la cabeza, plexo cervical profundo o C1. El largo de la cabeza o recto anterior mayor de la cabeza por el plexo cervical profundo. Y el largo del cuello por el plexo cervical profundo o C1 a C4. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del cuello. Vamos a dibujar Aponeurosis. un corte transversal de nuestro cuello.
Sí. Está un poco feo, pero es porque vamos a hacer rápido. Este es un corte transversal del cuello, ¿está bien? Sacamos la cabeza y estamos mirando por arriba. Así. Se le sacó la cabeza y ustedes están viendo esto. Acá está más lindo. ¿Ok? Lo importante es saber cuántas fascias vamos a tener, o cuántas láminas y cuántas vainas. Entonces, la apófisis, las aponeurosis cervicales van a estar compuestas por 3 láminas y 2 vainas. Las láminas van a ser esta roja de acá, esta azul y esta roja de acá. Y las vainas van a ser esta roja de acá y esta verde de acá. Dijimos que van a ser 3 láminas. La más, antes de las láminas, este en negro que es piel. Después en rojo, que está entre la piel y antes de llegar a los músculos. Él es un músculo superficial. Músculo platizo. Y ahí ya le tenemos a la tercera capa, que ya es nuestra aponeurosis cervical superficial. También se le llama lámina superficial o hoja superficial. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber de esta aponeurosis cervical superficial? Es que va a envolver a 2 estructuras. Esto es anterior, esto es posterior. Acá va a venir la aponeurosis cervical superficial y se va a desdoblar y le va a cubrir a las estructuras que están acá. ¿Qué va a hacer? Un músculo que está bien acá enfrente. Músculo externo cleidomastoideo. Externo cleidomastoideo. Después se vuelven a unir las 2 fascias y se vuelve a abrir más abajo envolviendo a otras estructuras. ¿Cuál es el músculo que está más acá posterior? Trapecio. Trapecio. Entonces, la aponeurosis cervical superficial o lámina superficial va a envolver a los esternocleidomastoideos y a los trapecios. Eso es lo que tiene que grabarse. Lámina superficial envuelve al esternocleidomastoideo y al trapecio. Siguiente lámina, esta azul de acá. ¿Cómo se va a llamar? Aponeurosis cervical media o lámina pretraqueal. Porque está antes de la tráquea. Pretraqueal. Ella también va a envolverle a otras estructuras. ¿Qué estructuras van a ser? Músculos infra y oídos. Entonces vamos a tener al externo y oído, que era más superficial. Después externo tiroideo y homoioideo. Externo tiroideo y homoioideo. La lámina pretraqueal va a envolver a todos los músculos de la región infraioidea. ¿Ok? Acá no se le ve al tiroideo, pero también le envuelve. ¿Ok? Entonces, lámina pretraqueal envuelve a todos los músculos de la región infraioidea. Lámina superficial envuelve al esternocleidomastoideo y al trapecio. Última lámina que vamos a ver es esta que está acá. Está por delante o antes de la vértebra. ¿Cómo se va a llamar entonces?
lámina, ¿cómo se va a llamar? Antes de la vértebra, prevertebral. O aponeurosis cervical profunda. ¿A quién le va a envolver esa aponeurosis? En realidad, esta aponeurosis no le va a envolver, le va a cubrir nomás a estas estructuras que están acá. Que están, recién hablamos de los músculos que estaban por el cuerpo de las vértebras. ¿Cuáles eran esos músculos? Que iba desde del atlas hasta T3. Largo del cuello. O sea, ¿a qué grupo muscular corresponde eso? Músculos prevertebrales. Músculos prevertebrales. Va a cubrir a todos los músculos prevertebrales, pero principalmente al largo del cuello, que es el que está en una extensión más amplia en todo el cuello. Otra cosa que tienen que saber es la lámina pretraqueal es su inserción. Se va a insertar en esta parte de acá. ¿Cómo se llama esa parte de la vértebra? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué es esto? Recién dieron. ¿Qué son estas estructuras? Apófisis transversa. ¿Y cómo eran las apófisis transversas de la cervical? Bituberculadas, tenían dos. Este es el tubérculo anterior. Entonces, la aponeurosis cervical profunda o la lámina prevertebral se inserta en el tubérculo anterior. ¿Y cubre a quién? Músculos prevertebrales. Prevertebrales. Y por último, las vainas. ¿Qué van a hacer estas dos? Esta que envuelve a las vísceras se va a llamar vaina visceral. ¿A qué vísceras va a cubrir? Esta que está acá en forma de herradura está por delante de la tráquea. Tiroides. Detrás de la tiroides, ¿qué está? La tráquea. ¿Y detrás de la tráquea qué está? Esófago. Entonces, la vaina visceral cubre tiroides, tráquea, esófago. Y por último, esta vaina de acá. ¿Cómo se va a llamar? Vaina carotidia. ¿Qué va a cubrir ella? Paquete vasculonervioso del cuello, que va a estar conformado por ¿quiénes? Vena yugular interna, después arteria carótida común y nervio vago. Nervio vago. Y eso es todo. Esas son las aponeurosis cervicales. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda ahí? Ahora vamos a hablar de arterias. Vou hablar de las arterias. En el cuello, ustedes tienen que saber de dos arterias principalmente. ¿Qué arterias van a ser? Carótida común interna y externa. La arteria subclavia y la arteria. Una división de la carótida común. Carótida externa. Pero para hablar de estas dos arterias necesitamos salir de la aorta, ¿verdad? Entonces voy a dibujar de abajo de la aorta y vamos a empezar de acá y vamos a ir hasta las ramas terminales de la carótida externa, ¿está bien? Entonces, primero vamos a hablar de la aorta. Me dice que la aorta tiene que medir 3 ramas, ¿verdad? Tiene que medir primero un tronco. ¿Cómo se va a llamar el tronco? Braquicefálico. Tronco arterial braquicefálico. Que va a subir acá. Tiene que medir una arteria Carótida subclávia. carótida común
y una arteria Subclávia esquerda. izquierda. Entonces, essas canetas estão todas horríveis. Arco aórtico. Esta qual vai ser? Tronco arterial braquicefálico. Tronco arterial braquicefálico. A cara. Carótida Carótida comum. esquerda. Esquerda. Subclávia esquerda. Artéria subclávia esquerda. De mi tronco arterial braquiocefálico tem que sair Subclávia Nossa, direita e carótida comum direita. subclávia direita e Carótida. carótida direita. Direita. Vamos empezar pela arteria carótida comum. Me disse que a arteria carótida comum a nível do borde superior del cartílago tiroides ou a nível do borde inferior da vértebra cervical 4 me vai dar duas ramas terminales. ¿Cuáles van a ser las ramas terminales de la carótida común? La arteria carótida externa y la arteria carótida Interna. interna. Vocês têm que dar na arteria carótida Externa. interna y externa, pero la disposición de las arterias va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Me dice que a este nivel la arteria carótida interna, que teóricamente tenía que estar medialmente, va a estar posterolateral. Entonces, en este dibujo, esta va a ser mi carótida interna y esta va a ser mi carótida Externa. externa. Contrariando o que seria natural, né? Uhum. Externa. Bueno, me dice que luego después de se formar la arteria carótida externa, ele já me vai dar mi primeira rama. ¿Cuál va a ser la primera rama de la arteria carótida externa? Arteria tiroidea superior. Pero la tiroide está un poco más abajo. Entonces la arteria tiroidea superior Desce. desce. Un poco más arriba de la arteria tiroidea superior, vamos a tener otra arteria que va ahora a la lengua. ¿Cómo se va a llamar? Arteria lingual. Algo que no les dije para se acordar de las ramas de la carótida externa, tenemos una mnemoteca. ¿Qué va a ser? Quili, Safá. Fafá, Ufa. Las que ya dijimos. ¿Y qué va a ser? Tireoides. Tiroide Lingual. superior. Língua. Y ahora la tercera rama de la parte anterior de la carótida externa, ¿cuál va a ser? Facial. La facial. ¿Por qué se llama facial? Porque va a la face, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestras tres ramas que van a ser de la parte anterior de la carótida externa. Ahora me dice que vamos a tener una rama que va de la cara medial de la carótida externa y dos ramas que van de la cara posterior de la carótida externa.
¿Cuál va a ser mi otra Faringe. faringe ascendente? ¿Ya entendieron que acá es la carótida interna? Interna. Voy a borrar y... Entonces de la cara media de la carótida externa va a salir una arteria que tiene que subir. ¿Cómo se llama? Faringe. Ascendente. A continuación, de la parte posterior de la carótida externa, ¿cuál va a ser mi primera rama? El Occipital. ¿Por qué se llama occipital? Porque vai pra... Porque va al occipital. Va al occipital, ¿verdad? Después, la última rama de la carótida externa colateral Auricular. auricular posterior. ¿Por qué se llama auricular posterior? Porque va para la parte de detrás de mi oído. Depois vocês desenham em casa que meu desenho vai ser meia boca, mas pelo menos vocês entendem. Tá ótimo. Auricular posterior. Entonces, estas van a ser las ramas colaterales de la arteria. ¿De cuál arteria estamos hablando? Carótida Carótida externa. Después me dice que la carótida externa va a terminar dando dos ramos terminales. Este van a ser mi arteria maxilar y mi arteria Temporal. temporal Superior. Superficial. ¿Dónde va a estar mi arteria temporal superficial? Me dice que ella más o menos va a seguir el trayecto ya de mi arteria carótida externa. Entonces, si mi arteria carótida externa está dirigiéndose hacia arriba, ¿dónde se va a quedar mi arteria temporal superficial? En la superficie del hueso temporal. En la superficie del hueso temporal, más o menos. Entonces, más o menos voy a decir acá, arteria temporal superficial. Y me dice que va a tener una rama que va más o menos a nivel de la maxila. ¿Cómo se va a llamar? Y después van a estudiar más arteria maxilar. Eso que tienen que saber de arteria carótida Carótida externa. externa. Ramos colaterales, ramos terminales. ¿Está bien? Después tenemos que saber de la arteria Subclave. subclave. ¿Por qué la arteria subclave se llama subclave? Porque ela vai pro braço. ¿Por qué? Porque ela tá perto da clavícula. Sub. ¿Vem do quê? Abaixo. Debajo de la clavícula. Muy bien. Entonces me dice que la arteria subclave primero me va a dar dos ramas que no van a venir de troncos, y sí ramas solitas, voy a decir así.
Primero, una rama que va a venir de arriba, que va arriba, y una que va a descer. La primera arteria vertebral. ¿Por qué se llama arteria vertebral? Muy bien. Porque va por las vértebras. Específicamente por qué parte de las vértebras? Por el foramen transverso de las vértebras cervicales, Sí. ¿verdad? ¿A partir de qué vértebra empieza? C6. A partir de C6. Entonces vamos a poner que esta es C6. C5. También ahí. Entonces esta va a ser mi arteria Vertebral. vertebral. Después me dice que yo tengo que dar una rama que va a descender. Arteria tiroidea inferior. Todavía no. ¿Todavía? Todavía no. Una rama que va a descender y se va a quedar más o menos ahí al lado del esternón, al lado de las vértebras torácicas, mamar interna o torácica interna. Para esta Mamar arteria, interna. Mamar interna. arteria mamar interna o arteria torácica interna, ¿verdad? Entonces una rama que sube, arteria, Vertebral. y una rama que va a descender acá en el tórax. ¿Cuál va a Mamar ser? interna. Mamar interna. Bien. Después me dice que mi arteria subclavia va a continuar y me va a dar dos troncos. Primero me va a dar un tronco que tiene 4 ramas. Después me va a dar un tronco que tiene 2 ramas. ¿Cuál va a ser los nombres de los troncos? Primero vamos a tener este tronco, ¿cómo se va a llamar? Tronco. Tiene 2 nombres. Tiro bicérvico escapular o tiro cervical. Porque este es bueno, pero es más grande, porque se acuerda ya de todas las ramas que va a dar ese tronco, ¿verdad? Y mi segundo tronco, ¿qué va a ser? El tronco costo cervical. Me dice que el tronco tiro bicérvico escapular me tiene que dar 4. 4 ramas, de acuerdo con el nombre del tronco. Entonces vamos a empezar por la primera Sí. rama. Se llama, me dice tiro. ¿Cuál va a ser? Tiroidea inferior. Tiroidea inferior. ¿De dónde salió la tiroidea superior? La arteria carótida Externa. 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 Entonces yo tengo una arteria tiroidea superior, tengo que tener una arteria Inferior. tiroidea inferior. La tenemos, arteria tiroidea inferior. Después me dice que me tiene que dar 2 cervicales. 2 Por eso, cervicais. Bicérvico. tiene que me dar una cervical que va a ascender y una cervical que va a ser transversa. ¿Cómo se va a llamar la rama cervical que asciende? Ascendente. Cervical ascendente. ¿Y cómo se va a llamar la rama cervical que es transversa? Transverso. Arteria cervical transversa. Me falta todavía una rama, Escapular. que es la escapular. Escapular. ¿Cómo se va a llamar la arteria? Escapular. Arteria supraescapular. Porque está por encima del escápulo. Después del tronco tiro bicérvico escapular, yo tengo el tronco Costo cervical. costo cervical. ¿Por qué se va a llamar así? Porque me dice que yo voy a tener una rama que se va, que es costo y una cervical. Me falta mi arteria intercostal Intercostal suprema.
suprema y mi arteria cervical profunda. Entonces, yo puse solo los términos, vamos a revisar ahora. Me dice que mi tronco tiroides escapular me va a dar 4 ramas. ¿Cuáles van a ser? La arteria tiroidea inferior, la arteria Cervical. cervical ascendente, la arteria cervical transversa, te falta una, Escapular. supraescapular. Me dice que mi tronco costo cervical me va a dar 2 ramas. ¿Cuáles van a ser? Arteria intercostal suprema. Arteria intercostal suprema y arteria cervical profunda. Profundo. Estas van a ser las ramas de la carótida interna y de la Subclave. subclave. Es lo que tienen que saber en cuello. ¿Por qué no se estudia mucho la arteria carótida interna acá? Porque la arteria carótida interna es una de las principales que va a ligar mi encéfalo. Entonces, cuando lleguen en cabeza van a estudiar mucho más la arteria carótida interna. ¿Está bien? ¿Tiene que dar vena o no, doctor? ¿Se acuerdan de la intercostal suprema? Bueno, ¿en cuánto espacio intercostal incluyaba así? O sea, si vos lees, ahí hay una contradicción, ¿sí? Si ustedes leen subclavia, ¿sí? Del libro, dice que los primeros 4 espacios son de la subclavia. Si leen arteria subclavia y arteria intercostal de subclavia, ¿no? Pero si leen aorta, en la aorta dice que los 2 primeros espacios corresponden a la intercostal suprema. Y eso es lo que Edgar está usando. ¿Sí? Entonces, para ustedes realmente los 2 primeros espacios intercostales son de la arteria subclavia. Por más de que en el libro diga 4. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener 2 y las últimas 10, incluyendo la subcostal, serían de la arteria aorta torácica. ¿Está bien? ¿Entendieron? Espectacular esta su clase. ¿Qué les costó ahí? ¿Entendieron todo? Sí. ¿Sí? Mira, toma tú, 15. Acá un ratito. Estas ramas que están acá, que le hizo una mnemotecnia, que es la que más se usa, ¿sí? Esto nosotros volvemos a dividir otra vez en 3 grupos. 1, 2, 3. ¿Sí? Y de ahí salen preguntas. Estas 3 arterias salen de la cara anterior de la arteria carótida externa. ¿Sí? En tili, fa, con una primera fa. O sea que la tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial nacen de la cara anterior de la arteria carótida externa. ¿Sí? Entonces tenés tu carótida externa y de su cara anterior van a nacer estas 3 primeras arterias. ¿Sí? Como la faringe queda por dentro, es medial, ¿sí? Esto, o esta arteria que se llama faringe ascendente, ¿de qué parte de la arteria va a salir? ¿De qué cara? Si la faringe es medial, ¿va a salir de la cara anterior, posterior o medial? Medial. Entonces este va a ser de la cara Medial. medial. ¿Sí? ¿Entendieron? Y esta rama que está acá, estas 2 que son la occipital y la auricular posterior, el nombre de la auricular posterior ya dice, ¿sí? Si es auricular posterior no van a ser de la cara anterior, van a ser de la cara Posterior. Entonces estos nacen o son ramas posteriores, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser la pregunta? Las ramas anteriores de la carótida externa son, ¿sí? Tiroidea superior, lingual y facial. Las ramas mediales de la carótida externa, solo una, la faringe ascendente, ¿sí? Y las ramas posteriores son la occipital y la auricular posterior. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Bien. De subclavia, que hay que contar, espectacular esta subclavia. Subclavia tiene a la arteria mamaria interna o torácica interna. ¿Sí? Luego una arteria que sube. ¿Cómo se llama esta arteria? ¿A Vertebral. partir de qué foramen empieza a subir? 6. C6. 6. ¿Por qué no puede ser a nivel de C7? Porque ella nace prácticamente a nivel de C7. ¿Sí?
y sube a partir de la sexta. Si ustedes se fijan, ustedes van y buscan en el cadáver, por detrás mismo de la arteria vertebral tiene que estar tu ganglio estrellado. ¿Sí? En la fosita suprarretropleural. ¿Entendieron? Entonces, bien por detrás del origen de la arteria vertebral, yo tengo el ganglio estrellado. ¿Sí? Ganglio estrellado. Muy bien. ¿Qué más les puedo decir? El tronco espectacular, ¿cómo se llama? Tronco tiro cervical. Aprendan el nombre largo. ¿Sí? Escapular. Espectacular está lo que le mostró. Le colocó el nombre corto y le colocó el nombre largo. Para mí es más fácil, aunque parezca más difícil, el nombre más largo, es más fácil. Porque dice tiro bicérvico escapular. Ya dice todas las ramas que están ahí. Tiro, tiroidea inferior. ¿Sí? Bicérvico, cervical ascendente y cervical transverso. ¿Sí? Escapular es la supraescapular. Cuando yo voy al siguiente tronco, el tronco se llama costo cervical. Y el tronco sale de la cara postero superior, o sea que sale por detrás. ¿Sí? O sea, nace profunda. Entonces da una cervical profunda y una intercostal suprema. Y la intercostal suprema, si vos lees su clave, vuelvo a repetir, para los 4 primeros espacios. Si vos lees aorta, menciona que ahí los 2 primeros espacios son de la intercostal suprema. ¿Cuál nosotros nos quedamos? Nos quedamos con lo que dice de aorta. ¿Entendieron? Entonces los 2 primeros espacios intercostales para la intercostal suprema. El resto, aorta. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Nada. ¿Entendieron todito? Gavita, ¿alguna consulta? Preguntanos. Todavía de tu asa. Ah, Y de inferior. la subclavia dice que tiene 3 asas importantes del lado derecho. ¿Sí? 3 asas nerviosas. Y va de medial hacia afuera. Primero yo voy a tener cadena simpática, voy a tener nervio vago. ¿Sí? O sea, en realidad vago, simpático y frénico. ¿Sí? Vago sin freno. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que acá yo voy a tener un asa que va a venir de acá y va a pasar por debajo de la subclavia y va a volver a subir y va a llegar al ganglio cervical medio. ¿Sí? Eso se llama asa de Vieussens. ¿Y qué hace el asa de Vieussens? Comunica el ganglio estrellado con el ganglio cervical medio. ¿Sí? Pero pasa por debajo de la arteria subclavia. ¿Entendieron? Bordeó la arteria subclavia y volvió a subir. ¿Sí? ¿Qué hace la cadena simpática? En realidad esto es de la cadena simpática. El nervio vago que estaba descendiendo acá, ¿qué hace el nervio vago? Suelta un asa, pero no es del nervio vago. ¿De qué nervio? ¿Cómo se llama la rama del nervio vago? ¿Cómo se llama la rama del nervio vago? Que se origina a nivel de la subclavia del lado derecho y del lado izquierdo a nivel del arco aórtico, laringio recurrente. O sea que a este nivel de la subclavia mi laringio recurrente va a nacer y se va a subir otra vez para arriba. El asa del nervio vago es con su laringio recurrente derecho. ¿Sí? Y el nervio frénico también tiene un asa. ¿Sí? O sea que los 3 asas que se forman del lado de la subclavia, uno es de la cadena simpática, otro es el nervio vago y otro es el nervio frénico. Pero eso ya es muy fino. ¿Sí? Eso ya es muy fino, no creo que se les pregunte. Pero sí quiero que sepan que tienen 3 asas nerviosos del lado derecho. ¿Está bien? Vago, frénico y cadena simpática. Después ya está de más. En realidad eso ya es una relación muy más profunda. Para tirar un 5, 6. ¿Alguna duda que tengan? No. ¿Qué vamos a mostrarles? ¿Cómo se llama la dilatación de la arteria carótida? Borde superior del cartílago tiroides, la arteria carótida se dilata. Interna y externa. Se dilata.
Así. Sube mi arteria carótida común, llegó a la vértebra cervical número 4 y acá borde superior del cartílago tiroides. Y ahí sufre una dilatación así. Sí, señor. Seno carotido. ¿Sí? Seno carotido. Y esto acá se dilata y se divide en dos. En una carótida interna y en una carótida Externa. externa. ¿Cuál es medial y cuál es lateral? A medial e a externa. externa, medial y interna. Va contra toda la lógica de anatomía, ¿verdad? Sí, porque lo interno generalmente suele ser medial. En este caso no. ¿Sí? Interno se refiere a dónde va a dar su ramo. Y la carótida externa a dónde va a dar sus ramas también. ¿Sí? Esto, muy bien, Alan. Esto tiene varoreceptores. ¿Sí? Y por detrás de esto, acá viene en la bifurcación, hay un conjunto de células nerviosas. ¿Cómo se llaman? Glomus carotídeo o cuerpo carotídeo. ¿Sí? Entonces, ¿es lo mismo llamar seno a llamar glomus, sí o no? No. Entonces, si alguien me pregunta qué es el seno carotídeo, es la dilatación de la arteria carótida y tiene varoreceptores. Ahora, si alguien me pregunta qué es el glomus carotídeo, yo le voy a decir que es un conjunto de células nerviosas. ¿Sí? ¿Y es varoreceptor también o es quimioreceptor? ¿Quimio o varo? Quimio. ¿Y qué es quimioreceptor? ¿Qué significa quimioreceptor? ¿Qué significa varoreceptor? Algo que ustedes tienen que aprender. Muy bien. Algo que ustedes tienen que aprender acá es cuando dicen algo, aquí hay que ir en juzgamiento. ¿Sí? Todo lo que ustedes dicen es usado en contra de ustedes. O sea que si ustedes están diciendo algo, tienen que saber el porqué. ¿Sí? Entonces, si esto es varoreceptor es porque regula la presión arterial. Y si es quimioreceptor es porque regula el intercambio de gases, de dióxido de carbono y de oxígeno. ¿Sí? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Ya no confundan glomus carotídeo con seno carotídeo. ¿Sí? Seno es la dilatación, que yo puedo comprimir por delante del borde anterior del esternocleidomastoide. ¿Sí? Y este que está acá se llama glomus carotídeo. El cuerpo carotídeo es sinónimo de seno carotídeo o de glomus carotídeo. Glomus carotídeo. Glomus. O sea que yo puedo llamarle de glomus o de cuerpo carotídeo. ¿Sí? Pero cuerpo carotídeo no es lo mismo que seno carotídeo. ¿Sí? Esos conceptos quiero que metan en su cabeza. Y acá llega información nerviosa. ¿De quién? ¿De quién llega la información nerviosa a este cuerpo carotídeo, a este glomus carotídeo? ¿Quién le trae? ¿Cómo se llama el noveno par craneal? Entonces, y boloso. Bien, muchacho. Vos sos el que más participa. ¿Vos de dónde saliste? Hoje a gente tá ruim. No, hay talento, participa. Alan también, pero todo en realidad. Pero es un muchacho que yo no veo desde las clases que yo le di. No veo que tiene tablet, no veo que tiene absolutamente nada y es el que más responde. A veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal, pero responde. Contratados. No, ese es el espíritu, así hay que ser, ¿verdad, Vita? ¿Sí? El que tiene miedo de equivocarse, que no venga acá. Acá hay que equivocarse, ¿estamos? Vamos a ir todo el mundo, vamos a estar felices y se acabó la historia. Siguiente. Bien. Se llama nervio, el noveno par craneal es el glosofaringeo. ¿Sí? El glosofaringeo. Y el glosofaringeo da una rama para esto. Se llama nervio carotídeo o nervio de Hering. ¿Por qué le digo el nombre? Porque a Edgar le gusta. ¿Sí? Se llama nervio de Hering. ¿Y es rama de quién? Del glosofaringeo.
Faringe. ¿Y el glosofaringeo es qué par craneal? Noveno par craneal. ¿Está bien? Eso nomás quería aclarar. El resto está espectacular lo que él les dijo. Pero hay cosas que nosotros vemos así también y acotamos un poquitito. A veces ateo y queso. ¿Sí? O sea que es cuestión de vos cuando estás mirando de afuera, a veces vos notás. ¿Entienden? A veces yo doy clases y yo mismo me olvido de eso. ¿Ves cuando vos estás afuera? ¿Ves? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda que tengan? No. ¿Ninguna? Nada. ¿Cuántas porciones tiene la carótida común? Vení para echarlo de la clase. Dos. ¿Ah? Básica y ¿Cuál? en la derecha. Eso es otra cosa que tienen que saber, que parece tan básico y la gente se equivoca mucho. Este tiene 2 porciones y esta tiene una sola porción. ¿Sí? La carótida común derecha nace a nivel del cuello, no tiene una porción torácica, a no ser aquel cadáver que tiene esa variación. O sea que 5% de la población mundial puede tener 2 porciones del lado derecho y 2 porciones del lado izquierdo. ¿Sí? Lo común es que tu arteria carótida derecha tenga solo una porción cervical y la izquierda tenga una cervical y una Torácica. Eso es algo que tienen que saber. Pregunta en verdadero o falso. ¿Vamos? Entonces siempre van a tratar de confundir. Le van a colocar la carótida derecha tiene una porción torácica y una porción cervical. Y la palabra derecha troca todas esas cosas. ¿Entendieron? Es falso, no es verdadero y no me pega gallina. ¿Sí? ¿Qué es lo que el alumno dice? Un doctor Torales botó una pegadinha ahí porque él botó direito. Si él botó direito es porque está preguntando, direito. No está preguntando izquierdo, está preguntando el derecho. ¿Sí? Bien. Ya no hay más nada. ¿Doctor? ¿Algo más que quiera dar? ¿Qué hora tiene? 8:30. 8:30. ¿Algo más que quieran ver hasta las 9 su clase? 8:30. Aproveche. Solo faltó no sé si mencionaste. ¿Aló? No, estos son detalles ya más teóricos. Más para prueba. Esto aquí no da para ver. ¿Sí? El seno sí, la dilatación. Pero el globus carotídeo, seno carotídeo, perdón, Cuerpo. o cuerpo carotídeo, ¿qué acontece? Eso no da para ver porque es un conjunto de células nerviosas. ¿Sí? Un alumno me preguntó si puede hacer masaje carotídeo a su paciente. El doctor Edgar le habló de masaje carotídeo, ¿verdad? ¿Sí? El masaje carotídeo no es para que vos te vayas a un hospital con un paciente de 240, 120 con presión arterial y vos le vení acá, te voy a hacer masaje carotídeo. ¿Sí? Primera demanda de negligencia ya está ahí. ¿Sí? Es para casos donde vos no tenés nada. ¿Sí? Estás en el medio del medio de un viaje, no tenés ningún antihipertensivo, ningún antiarrítmico, no tenés absolutamente nada y querés hacer algo para salvar o paliar la situación. ¿Sí? Y empezás con un masaje en el borde anterior del esternocleidomastoideo por debajo del ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Y te ubicas detrás del paciente y empezás a presionar para estimular esto. ¿Sí? Lo que yo realmente voy a estimular es esto, el glomus. ¿Por qué el glomus? Porque un paciente hipertenso, ¿sí? Un paciente hipertenso, ¿cómo está el paciente hipertenso? ¿Ya le vieron alguna vez? ¿Sí? Paciente hipertenso generalmente está taquicárdico, frecuencia cardíaca aumentada. ¿Sí? Primer punto. Otro, está hiperventilando. ¿Sí? La cantidad de oxígeno que entra no es la misma a la cantidad de dióxido de carbono que está sacando. ¿Sí? Eso tarde o temprano va a producir un problema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero tratar de hacer en ese paciente? ¿Qué es lo que yo le digo al paciente cuando está con crisis de ansiedad? Respira. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese paciente que está con crisis de ansiedad, metiendo aire y sacando todo mal el aire, en realidad lo que está haciendo es elevando la presión y aumentando su taquicardia. ¿Sí? Si yo regulo la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que entra, ¿sí? Automáticamente la frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo. Por eso que yo falo, respira profundo y solta. Respira profundo, solta. ¿Entendieron? Primero regular la respiración para luego regular la presión.
Eso es lo que yo busco con el masaje carotídeo. Pero si, ya te digo, si tengo un paciente con 240, 120, ¿qué voy a hacer? Masaje, no. ¿Sí? Lo mismo esa gente que ve anatomía de Grey o Grey Anatomy, que ven que viene a colocar una caneta acá para hacer traqueostomía. Ay, bueno, todo muy lindo, pero es filming, es serie. ¿Sí? Todo cuerpo extraño que entre al cuerpo de ustedes, ¿sí? Puede producir una infección. ¿Entendieron? Hasta las simples caries que algunos tienen, que parece estúpido, parece que es una caries más, es una fuente de entrada. ¿Sí? Mira, te doy ejemplo que hay endocarditis infecciosas que se producen por una caries. Y después el paciente te dice, yo nunca tuve problemas cardíacos, pero sí tiene toditos los dientes con caries. ¿Sí? Son orificios de entrada. Por eso que falta anatomía interesante. ¿Sí? Si vos no entendés que tu torrente sanguíneo está comunicado con esto, ¿de dónde vas a saber que una bacteria que entró por la boca va a llegar a tu corazón? ¿Sí? Por la circulación. ¿Entendieron? Pasó por la válvula, le gustó la válvula, se quedó con la válvula. Anatomía es todo, gente. Mi gente querida. ¿Está bien? ¿Entendieron esto? Sí. ¿Sí? Para eso sirve, pero no quiero que hagan como primera opción. Siempre último. ¿Sí? ¿Cómo se llaman las dilataciones arteriales? Seno. No, en ese caso es normal, fisiológico. Pero algo patológico, ¿cómo se llamaría? Aneurisma. ¿Sí? ¿Qué es lo que es un aneurisma? Es la dilatación de la pared de tu arteria. Pero esto no es un aneurisma. No. Mira, hay un aneurisma aórtico, por ejemplo. Abdominal, ¿no? Abdominal. Aneurisma se refiere a la dilatación del vaso. ¿Sí? Una rotura de aneurisma, ya sabes en qué termina. Termina en una hemorragia. ¿Sí? Y da problemas. Generalmente los aneurismas más pequeños ocurren a nivel cerebral. Por eso es lo que se relaciona mucho. Tuvo un aneurisma cerebral, un aneurisma de tal cosa. Porque los vasos son muy pequeños. Se dilatan, se rompen, una hemorragia. ¿Cómo? Bien. No me digan aneurisma por esta dilatación. Así el alumno te sorprende. Esto es una dilatación que recibe el nombre de seno. ¿Sí? O sea que es fisiológico, es normal que tenga eso. Ahora, si está aumentado muy grande, ahí ya es fisiopatológico, eso ya está mal. ¿Está bien? Muy bien, muchacho. ¿Cómo te llamas? Tiago. ¿De dónde sos? Franco. Muy bien. Continúa así, muchacho. ¿Sí? Sé cara dura. Para todo va. Yo el que veo que se esfuerza le voy a seguir incentivando. ¿Sí? Y a los que no también, pónganse las pilas, estudian, fuerza. Y si están estudiando y no les está resultando, cambia a estudiar arteria subclavia. Voy a estudiar origen, ¿sí? Voy a estudiar ramas colaterales y voy a estudiar rama terminal. Sois. Y tengo que estudiar en ese orden. Tengo que saber dónde empieza, dónde termina y cuáles son las ramas que van soltando por el camino. Otra cosa yo no voy a preguntar. ¿Sí? Pero yo tengo que saber lo que yo tengo que estudiar. Origen, terminación, ramas colaterales. No tengo otra cosa. Sois. Si yo estoy estudiando otra cosa y estoy perdiendo mi tiempo con otra cosa, salí de eso. Ese tema de las asas que yo les dije acá, ¿sí? Eso es algo muy profundo. Yo no voy a reprobar porque no sé el asa de Busen, ¿sí? Pero voy a reprobar si no sé que la subclavia del lado derecho sale del tronco arterial brachiocefálico y del lado izquierdo sale de la columna. Eso sí causa una reprobación. ¿Entendieron? Entonces vayan buscando su forma correcta de estudiar. Hay gente que te estudia hasta las 5 de la mañana, no entendió absolutamente nada. Y llega acá con sueño, cansado, sin entender absolutamente nada. ¿Sí? Si a usted le parece mejor estudiar hasta las 12 de la noche y hasta ahí no se aprende, fíjate medianoche. Descansen. ¿Sí? Cerebro cansado no funciona al día siguiente. Si ustedes están cansados, no resultan.
duerman, aprovechen, por lo menos al día siguiente, si se despiertan con la cabeza tranquila, van a poder pensar mejor. ¿Sí? Ahora, si vienen cansados y sin dormir otra vez, peor. Descansen, busquen su forma correcta. Mapas conceptuales, video, aulas, cuadros comparativos, todos son métodos. Procuren un método que les va a funcionar a ustedes. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Muy bien. Si entendieron la clase de hoy, están todos felicitados. Ganamos el día. Gracias. Bien. Reclamo do dia. ¿Está bien? ¿Por qué están tan callados?